Hola amigos, donde quiera que se encuentren, reciban un gran saludo de su amigo Javier Cali. Es para mí un placer compartir esta serie de videos en los cuales hemos tratado temas muy interesantes con la intención de desocultar esos temas prohibidos, de los que no se dice, de los que no se habla, porque resultan ser incómodos para las personas involucradas. En este caso nos vamos a enfocar al mito del héroe, el personaje conocido como el héroe, y analizar las características necesarias que debe de reunir este personaje para ser considerado como tal. Entendiendo en la concepción más sencilla del héroe, ese personaje que va más allá de lo humano, con sus grandes hazañas, pero que se queda por debajo de Dios, y que por lo regular tiene una misión de vida para hacer algún aporte al universo, a su comunidad, a la sociedad, a su mundo. Para mí es importante en este sentido considerar el mito de este personaje bien conocido por todos, llamado Jesús Cristo. Cabe perfectamente bien este personaje para nuestro propósito, encajonarlo o encasillarlo en este mito del héroe, ya que las características necesarias para ser considerado como tal son las siguientes. Primero, que se haya visto en un riesgo eh, muy intenso, un riesgo eminente, donde haya la posibilidad de haber perdido la vida y haberse librado de esta muerte o de este gran peligro. Otra cuestión muy importante es que sea hijo de madre terrenal, una madre como todas las que nosotros conocemos, diríamos de carne y hueso, que se hacen presentes, y un padre celestial. Este padre celestial estaríamos diciendo que es la clave que ahora nos ocupa, considerando a ese padre como etérico, padre que no se deja ver, un padre, podríamos decir de cierta manera, una energía divina, pero con esa capacidad de fecundar a una virgen o a una mujer. En este caso vemos que se reúnen estos tres aspectos importantes. Cristo, por supuesto que estuvo en un riesgo eminente, a punto de perder la vida, por lo que se conoce de la historia, en los tiempos de Herodes, donde nos dicen que se mataron a varios niños, que se cometieron los infanticidios que hace mención la historia, la Biblia, las religiones. También aquí está muy marcado, y para nosotros es importante encontrar y detectar esta clave, que se menciona que Jesús fue hijo del Espíritu Santo o de ese arcángel Gabriel, por lo cual reúne también esta característica o este requisito, ser hijo de un ser etérico o un padre espiritual. Y por supuesto María la Virgen como la Madre de Dios, siendo considerada de carne y hueso. Y algo para mí muy relevante, que aparte de estos aspectos, es tener una misión de vida, ser útil al universo, este mensaje que vino a traer al mundo, muchos diríamos de paz, de libertad, pero si lo vemos desde el punto de vista en que lo veían los hebreos, los judíos, pues lo veían como el libertador, su libertador, que los sacara del yugo de los romanos. Entonces, desde ese punto de vista, pues ellos lo consideraban, diríamos propiamente, un héroe, un salvador, un mesías. Si analizamos el nombre de Jesús propiamente como nombre, estaríamos diciendo que Jesús significa el Salvador. José estaría teniendo un significado muy parecido a lo siguiente, que es el que aumenta, el que acrecenta, el que añade o el añadido. Esto es súper importante porque aquí encontramos una de las primeras claves, que es el nombre de José. Y para este ejemplo, por supuesto que es ideal. ¿Por qué?
Cuando empezamos a estudiar también la dualidad del nombre, encontramos dentro del nombre de José, viendo esa dualidad donde significa el que añade o al añadido, también veríamos del lado contrario al que le añaden o al que le aumentan. Entonces, haciendo un estudio profundo de esta inquietud por los nombres, en uno de tantos significados, encuentro que dice textualmente así: José es Dios añade, o el añadido por Dios, o al que Dios le añade. Siguiendo con esta búsqueda, encuentro que en una de tantas dice al que Dios le añade un hijo. Esto me lleva a cuestionarme muchísimas cosas, y sobre todo relacionándolo con esto que hoy nos ocupa, el mito del héroe, en relación con el nombre. Para no entrar en detalles que sean incómodos para muchas de las personas que predican alguna religión en particular, y sobre todo la cristiana o la judeocristiana, yo hago este ejercicio con la mejor de las intenciones, sin otro propósito de ofender creencias, ni mucho menos, y para eso tomo mi ejemplo. Mi ejemplo, el cual lo aplico en este caso, siguiendo estos personajes bíblicos, míticos, y yo me encasillo y yo me pongo en este supuesto del héroe, por supuesto sin ser este héroe, pero para que se entienda con lo que representa mi persona. En este caso, yo en algunos videos les compartí mi nombre, que significa Javier Casanueva, que para mí tiene una clave muy poderosa y es la letra J, que lo estaremos analizando en diferentes videos, pero aquí para el ejemplo estaremos tomando especial interés o enfoque en estas letras. La letra J, que está también en el caso de Jesús y en el caso de José. Mi padre, igual que el padre supuestamente de Cristo, también se llamaba José. José, este personaje que encuentro yo que de alguna manera la Iglesia Católica lo pone como un personaje de relleno, que lo pone simplemente como un custodio para la Virgen María, donde él tiene 90 años, la Virgen María tiene 15, y resulta para mí difícil entender que pudiera ser ese padre de Jesús Cristo. Entonces ahí es donde entra el personaje del Arcángel Gabriel, el Espíritu Santo, y yo lo aplico a mi vida. Yo veo una serie de acontecimientos en mi vida que me voy cuestionando a través del tiempo, interrogando a mis padres, a los familiares más cercanos, a los tíos que en este caso pudieran darme información, pero se mantienen herméticos, y como siempre me dices, ya vas a empezar de curioso, que tienes que andar preguntando, o sea, eso no se dice, que tanta insistencia, y resulto ser un personaje muy incómodo para ellos, porque esta curiosidad, pues diría yo, los pone en jaque. En jaque, como a muchos de nuestros padres, cuando empezamos a tocar estos temas, no les es grato y les causa molestias. Entonces yo voy más para allá, voy más hacia esta inquietud por saber de mi origen, de mi concepción y todo eso, porque para empezar ya tengo un padre que se llama José, tengo una madre también que se llama Micaela, aunque posteriormente les digo que se cambie el nombre a Cástula, algo parecido, así como la Virgen María, donde María la hacen virgen y a Micaela la hacen casta o pura con el nombre, tratando de cubrir seguramente algo inconsciente, por supuesto, pero esto nos resulta de vital importancia como un dato informativo. Entonces hay algunas letras claves ocultas
y analizo yo la similitud de María con Micaela, el cambio de nombre también, y ahí encuentro unas letras que establecen cierta relación entre Micaela y María. Después nos dicen que estuvo a punto de morir o haberse librado de la muerte, una muerte eminente. Con este infanticidio del que tanto se habla, pero que seguramente no es verdad, y donde se sabe ahora que lo que se quemaron fueron las actas de nacimiento de estos niños a los que supuestamente se decía que mató Herodes. Bueno, el sentido a esto es que estuvo a punto de perder la vida, Jesús Cristo, pero como diríamos, la libró. En este caso, supuesto caso, algo muy parecido me sucedió a mí. Me comenta mi mamá que yo nací en un parto muy complicado, un parto de 10 meses. Nací muy gordo, muy cabezón, y fue necesario que el médico ocupara lo que conocemos como el forceps porque se estaba pasando el parto. En esta cuestión, el símbolo del nacimiento por forceps trae una clave oculta, posteriormente hablaremos de ella. Y ya una vez que yo nazco, me dicen también, esto lo confirmo por varias fuentes, y la más, pues obviamente para mí la más creíble es la de mi mamá, porque pues ahora sí, como dicen, es mi mamá y ella vivió todo esto. Me dice que cuando yo tenía un año de nacimiento, me encontraba en una andadera y por travieso, porque siempre fui muy travieso según lo que me dicen, y pues no lo voy a negar, ¿verdad? Fui muy travieso. Corriendo en la andadera me voy a una tina, la cual estaba llena de agua y estuve a punto de ahogarme en ella, pero sucedió algo muy interesante, que en ese momento iba llegando una persona que fue corriendo a sacarme de esta tina y casualmente, gracias a ella, no quedé ahí, no me ahogué, y resulta que esta persona se llama Juana. Esto yo lo desconocía totalmente, hasta hace muy poco me lo comentó mi mamá, entonces fue como así, oh, ¿qué pasó? Qué interesante el dato. Posteriormente, repitiendo un ciclo biológico, a los 6 años, algo muy parecido me sucede, siguiendo yo con mis travesuras. No sé si ustedes conocerán lo que se llama un tambo, un recipiente bastante grande donde se llena de agua para hacer uso de esta, ya sea en un lavadero, para varias cuestiones de casa. Yo me encontraba pues muy pequeño, a veces con esa inocencia, sin medir ese riesgo, ese peligro. Pongo un palito atravesado en lo que es en la boca del tambo, se me hace muy fácil subirme a columpiarme, y en ese momento, cuando yo me subo y empiezo el juego, se rompe el palito y caigo de espaldas y de cabeza hacia adentro del tambo, y por supuesto empiezo diríamos, a patalear desesperadamente porque pues me estaba ahogando. En ese momento pues no había nadie presente, mamá estaba en cama de un hermano, el hermano menor que acababa de nacer, y por consiguiente pues no se dio cuenta. Y nuevamente sucede lo diríamos nosotros, lo bonito, lo sorprendente para mí, que en ese momento abre la puerta, entra un tío, me ve a la distancia que estoy sumergido en el tambo, estoy pataleando, y corre a sacarme. En ese momento, pues por supuesto yo estaba ya más inconsciente que consciente, hacen la labor y reacciono. Y lo importante aquí es que este tío se llamaba Jesús. Entonces, para que vean que diríamos ciertas sincronicidades, casualidades, lo que ustedes gusten, pero ya empezaban a haber ciertas señales. Esta curiosidad me lleva más hacia allá, y le pregunto a mi mamá con esa, ¿qué diríamos? Esa sutileza que me caracteriza. Me dice,
me dice que han pasado una serie de situaciones muy complicadas en lo que fue su embarazo, su labor de parto, y que fui de alguna manera el hijo que más le dolió, el hijo más travieso. Dice mamá de una manera muy coloquial, me dice pues que fui el hijo que más le dolió y el hijo menos tarugo. Así dice ella, no lo digo yo, son sus palabras. El menos tarugo de 6 hermanos, a los cuales pues les mando un abrazo y un beso. Entonces veamos que aquí vamos reuniendo ciertas características de lo que es el héroe. Y por consiguiente se me hace fácil preguntarle a mamá, oiga mamá, si yo efectivamente seré hijo biológico de mi papá, y por supuesto que se ofende mi mamá y me dice, vas a empezar otra vez con tus dudas, con tus preguntas, o sea, tú no entiendes, eres esto, eres lo otro. Pues sí mamá, pero soy curioso. Entonces igual le pregunto a mi papá y a fin de cuentas, bueno, termino por ya dejarlo hasta ahí de momento, porque me dicen, bueno, mira, si tanto te inquieta o tienes esa duda, pues también de mi mamá, su papá decía que no era su hija biológica. Y mi papá me dice, y de mí también, entonces tú, ¿por qué te preocupas? Si eres o no eres, pues no te preocupes, yo te mantengo. Y por supuesto que se lo agradezco, ¿no? Y me mantuvo muy bien, gracias a Dios y a todo, ¿no? Lo que se dio en casa. Entonces, para que vean que se va estableciendo una relación, con estos simbolismos que sobre todo estos mitos que rigen nuestro inconsciente. Y esta información del mito que baja al inconsciente rige nuestras vidas. Entonces se establece este patrón, el cual nos permite ir más allá y empezar a atar, como diríamos, atar cabos. Entonces no encuentro respuesta por parte de mi mamá y resulto ser muy incómodo y me dirijo a otras fuentes, a otros medios para seguir indagando. Aquí algo que me resulta muy interesante es que no quiero decir propiamente que yo me considere un héroe. O sea, reúno ciertas características, según yo, pero faltaría todavía esa misión de vida, ese aporte al universo, con toda alegría, por supuesto que es mi mejor intención. Espero algún día hacer un gran aporte, pero estamos iniciando con esto. Entonces quiero yo que no se malinterprete y que no esté respetando esas normas sociales, esas ideas, esas creencias de que de los que a bien tengan, pues creer en una religión, creer en un Dios es por supuesto muy válido. Yo tengo mis propias creencias, son muy distintas. Por supuesto que para mí existe un Dios, pero otro Dios con otra concepción. Ese sería otro tema para otro video. Entonces aquí es importante establecer esta relación directa donde podemos enlazar perfectamente bien la importancia del nombre con lo que representa el mito del héroe, en este caso Jesús, y ver que así como podemos hacer una plantilla y colocarnos nosotros en este supuesto y poder hacer así este ejercicio donde si entendemos que para ser considerados héroes, aparte de haber tenido un riesgo eminente de morir, tener un padre celestial y una madre material, pues yo creo que muchos de nosotros estamos en ese supuesto o en ese lugar. Simplemente cuando nosotros empecemos a indagar con nuestras madres, con nuestra familia, nos daremos cuenta que va a ser muy incómodo para ellos. Pero dirían una frase que me encanta, que es: en el nombre llevas la penitencia, tu nombre es la cárcel, y habla perfectamente de este tema. Entonces, viéndolo de ese punto de vista, yo los invito a hacer esta reflexión y simplemente preguntar a su mamá, a su papá, cómo fue su nacimiento, qué hubo alrededor de ese nacimiento, si
pasaron por algún gran peligro, estuvieron a punto de perder la vida. Considero yo que con 2 veces es suficiente de pequeños, porque ya una vez grabado este programa, lo van a estar repitiendo a través del tiempo, dependiendo del ciclo biológico que esté grabado en ustedes. Puede ser de 6, 7, 8 años y se repite hasta que se resuelve. Entonces aquí algo muy importante también es este nombre, pero ver que cada nombre que nosotros conocemos en la actualidad es derivado de un nombre antiguo. Estaríamos hablando en el caso de Jesús, también él fue conocido como Emanuel por el profeta Isaías. Isaías también fue conocido como Jesús, el Salvador. También ahí entraría el nombre de Salvador, el nombre de Cristian, el nombre de Cristo, el nombre de Cristóbal. También por ahí en un libro de Alejandro Jodorowsky, seguramente lo conocen ustedes, él habla también de un nombre que es el nombre de Domingo y el nombre de Pascual. Estos nombres tienen una relación muy profunda con el mito de la religión judío-cristiana, así como José, el personaje bíblico, el supuesto padre de Cristo, y donde haciendo un reemplazo, una sustitución de personajes, podríamos ver, y de esto yo me encargué, haciendo una labor muy minuciosa, muy cuidadosa en todos los Josés de mi clan, analizando las Marías de mi clan y los personajes que tienen J en mi clan, encontré información muy valiosa. Resulta que tanto del clan, en este caso Calderón, que es mi clan por parte de padre y madre, pues es el mismo apellido. Y lo apliqué también en el clan de mi esposa, también por algunas cuestiones ahí de genealogía. Resulta que somos árboles espejo y compartimos cierta información, y me botan unos nombres muy interesantes. De los 2 lados hay Josés, hay Jesús, Marías, por supuesto, y otros personajes bíblicos que posteriormente también los estaremos poniendo aquí en el tema. Y los vamos a sujetar, por supuesto, al mito. Entonces, dándole seguimiento a estos nombres, para reafirmar lo que yo ya sospechaba, de que a los José les agregan hijos, o ellos incluso agregan hijos o tienen familias, unas familias ocultas, encaja perfectamente bien en este mito. Y les comentaba que mi papá es José, tengo primos que se llaman José Luis, tengo tíos José. Entonces, en estos personajes, en estos nombres, encontré este patrón que se repite. Casualmente, ya fuera que estos José se casaran con mujeres que ya tenían familia, o uno sabe bien que pues que a lo mejor hubo una infidelidad por ahí, pero como siempre el marido nunca lo sabe, entonces ahí se ocultó algo. Pero ya saben, como en todas las familias, todos saben, pero nadie habla del tema porque resulta incómodo. Entonces, ese personaje, José, tiene mucha información. Yo no quiero decir con esto, y no quiero que se malinterprete y demos por hecho que todos los José, ¿no? Porque aquí hay cuestiones muy interesantes, muy importantes, y lo que nos liberaría en este caso de repetir esta situación sería conducirnos realmente con una conciencia, realmente conciencia, con total rectitud, con total honestidad, con total fidelidad. Entonces, si eres una persona íntegra, si eres una persona que pues se sabe comportar, ¿no? O sea, no falta en estos principios, entonces por supuesto que no tendría que tener mayor preocupación, salvo que, como dicen, lo que se hace se paga. Entonces, si estamos en este momento siendo escuchados por varias personas cuyo nombre sea José, o en el caso de la esposa María o el hijo Jesús, y los otros nombres que dimos relacionados a Jesús, pues no queremos entrar en conflictos y decir que todos, no. O sea, hay una información oculta dentro del nombre, ya trae una carga, diríamos, energética, que nos permite hacer ciertas observaciones
y por supuesto que están sujetas a la experimentación, que es lo que en muchos de los casos yo hice y se los comparto. También aquí en consulta con los pacientes hemos desocultado muchísimas cosas, muchísima información, y también les comparto que no simplemente es el nombre de José, porque hay algunas variantes. Ahora pues ya saben que les dicen Josefa, les dicen Pepes, les dicen Pepitos, ajá. Hay algunas variantes por ahí, Yes, Jessie, ajá. En el femenino estaríamos hablando de Josefina, de Jessie, Yesenia. Entonces son esas raíces. Haremos un estudio más profundo, por supuesto, les daré una serie de datos para que ustedes encuentren estas variantes y tengamos así sustentado todo esto que yo les digo. Por supuesto que de todo nombre hay una variación o muchas variaciones. En el caso de Juan, que sería otro personaje que analizaremos, es Juan el Bautista, por supuesto a ese me refiero, pero ya encontrando algunas variantes, algunas derivaciones de Juan, pues encontramos aproximadamente 150. Y así cada nombre tiene estas características. No nos vamos a enfrascar únicamente como tal en el nombre de José, María o Jesús. También estudiaremos esas derivaciones, pero el ejemplo es el que yo les quiero traer en este momento para su análisis. Por supuesto que esta no es una verdad absoluta, como yo siempre les digo, estamos sujetos a sus comentarios, a sus críticas, a sus buenos juicios, y de esto haremos por supuesto que algo más interesante, si ustedes así lo permiten, y seguiremos compartiendo esta serie de videos. Próximamente estaremos analizando la Matrix, lo que se entiende en este sistema, y también como ese órgano biológico de la mujer y qué relación tiene con esto que estudiamos. Y seguramente encontraremos temas muy interesantes y secretos muy interesantes. Buenos amigos, como siempre, es un placer compartir con ustedes. Se despide por el momento su amigo Javier Cali, el Mexica. Hasta la próxima.